Y seguimos hasta las 8 de la noche con Horacio González, nuestro invitado de hoy, ensayista argentino, y Américo Cristófalo, habitual colaborador de este programa, podríamos decir socio fundador incluso, del mismo, y que se ha sumado naturalmente, inevitablemente a la charla. Voy a citar de Horacio de otro de tus libros, Art, Política y Locura, que publicó la editorial Coligüe en la colección Puñaladas, una colección de ensayos. Una definición de la crítica que este libro pretende ejercer sobre la obra de Art y que de alguna manera se esgrime como justificación para que el libro exista, teniendo en cuenta la gran cantidad de textos que se han escrito efectivamente sobre la literatura de Roberto Art. La cita dice así: quisiéramos imaginar que el pretexto que encontramos para publicar este libro se refiere a una modalidad de la crítica que decide pegarse a la obra, que la cita en trechos muy amplios y que la siente adherida a sí misma, al punto que apenas se contiene culposamente para declarar su innecesariedad. Toda crítica es innecesaria, pero si realmente fuera descubierta en su inanidad, siempre puede esgrimir en su pálida defensa el hecho de haber sido, de todos modos, un vehículo para que hablara la voz de la obra tomada por objeto. Que el objeto pase nuevamente a ser sujeto es el motivo final e inconfeso de la crítica. Yo no quiero traicionar esta cita a la manera de un glosador malintencionado, pero pienso que esto de alguna manera está discutiendo con cierta tendencia de alguna crítica de utilizar casi como excusa un objeto para instalarse como sujeto y objeto de una autorreferencia a veces un poco fastidiosa, cuando uno en realidad fue a buscar un texto que nos pusiera en discusión la obra de o no sé, las ideas de fulano o de mengana. Américo, vos tenías algo que agregar. Dos cosas. Una, digamos, me parece que también esto apunta a pensar que esa posición donde el objeto solo queda como objeto, digamos, parte de la idea de que efectivamente un texto es una materia muerta, digamos, ¿no? Uh-huh. De que no puede volver a situarse en el lugar que efectivamente era su lugar de origen, de algún modo, ¿no? Y que no puede instalarse en el lugar de la obra como obra viva y demás. Pero digamos, para enlazar con lo que había dicho antes, o con la introducción sobre Wilde y demás, hay una polémica muy célebre, digamos, que entabla Wilde alrededor de un texto, El crítico marxista, que es una polémica con Arnold, que de algún modo, digamos, hacia el fin de siglo, en las 3 últimas décadas del siglo, en Inglaterra se sitúa como un modelo, digamos, de la construcción del crítico, ¿no? Entonces presenta de algún modo un programa para la crítica, ¿no? Muy asociado, por otro lado, digamos, con algunas tendencias victorianas, etc. Entonces Arnold, en un par de conferencias, una muy conocida, dice, bueno, que la labor, digamos, la tarea y la responsabilidad moral del crítico es dar una versión del objeto tal y como el objeto es, ¿no? Entonces Wilde, digamos, desviado por algunas otras lecturas y demás, finalmente llega a la conclusión de que en realidad, o polemiza con esto, diciendo que la tarea del crítico es mostrar el objeto tal y como el objeto no es, ¿no? Es decir, digamos, mostrando un poco esta idea, digamos, la idea de que efectivamente el objeto no está ahí, digamos, siempre idéntico, sino que va cobrando otros caracteres, digamos, ¿no? No, claro, y además, bueno, ahí ya nos metemos en una cosa de orden filosófico en relación a la identidad de las cosas, así un objeto, porque estamos hablando por lo pronto de crítica estética, ¿no? Si el objeto estético es de una vez y para siempre e inalterado, y si no tiene, como en verdad creemos que tiene, resignificaciones constantes a lo largo de las generaciones y de la condición fenoménica que tiene ese objeto cada vez que es dado a la contemplación de quienes lo contemplan, ¿no? Sí, yo concuerdo con eso, con lo que dijo Américo. A mí me parece que la crítica es una recreación, la crítica es una lectura que de algún modo demuestra que no hay ningún objeto que pueda reclamar una identidad fija. Pero el objeto tiene que estar. La palabra crítica es honrosa en ese sentido, pero quizás el objeto tiene que ser un establecimiento que establezca una discontinuidad con la crítica. Ahora, de todos modos, yo creo que decir eso que vos leíste es un poco, no es inadecuado, pero supone una especie de falsa humildad, es decir, la crítica se complace en su innecesariedad y finalmente reina la obra,
Así como si el crítico fuera sí, un micrófono para que la de obra algún modo es una falsa diga lo humildad suyo. para trascender después ese estado de micrófono, si es que se puede. Es un poco una prevención del crítico, porque de lo contrario, la otra tendencia, digamos, es presuponer que de entrada la crítica postula si no su superioridad, por lo menos su equivalencia con el objeto del cual trata, ¿no? Claro. Creo que esta última es la tendencia dominante hoy Sí, en sí, la sin crítica, duda, ¿no? sin duda. Horacio, tenemos un comentario y una pregunta de Estela. No nos dice de qué barrio es, así que no sabemos si estamos ampliando nuestro radio de acción a medida que avanza el programa o no. Primero, dice que prefiere el cosmopolitismo brasileño a la afectación argentina. Supongo que tiene que ver con cuando hablábamos antes de Sí. tu estadía de algunos años en Brasil. Y segundo, te pregunta si tu residencia en Brasil te sirvió como distancia para la reflexión sobre la constitución de un estilo. Interesante pregunta. Sí, interesante pregunta, ¿no? En realidad Estela, en vez de declarar a qué barrio pertenece, debería declarar a qué corriente literaria ¿a qué pertenece, estilo? a qué Más estilo que Estela, ¿a qué pertenece. estilo? Pero qué bueno estos juegos, la verdad que Sí, vos haces me el arreglaron la tonto, tarde. Pero decís si sí o si no y de qué manera. Antes quedó por ahí, sirve algo de lo que quedó esbozado como cosa nueva que vos encontraste en Brasil, que era el No, tono. el cosmopolitismo brasileño es un cosmopolitismo gallardo, digamos, de gentlemen, personas que efectivamente viven la vida de la cultura europea con mucha intensidad en un país que es un país, como tantas veces se ha dicho, donde con tanta intensidad las culturas se entrechocan entre sí y trazan un camino que aún es difícil de desentrañar, por cuál es la cultura brasileña, ¿no? Así como que el turista argentino ve la cultura brasileña basada en ciertos momentos muy fuertes de la cultura popular, sobre todo la de Río de Janeiro, evidentemente que Brasil es un país, basta pensar en Guimarães Rosa, en los hermanos Campos, Sí, en Clarice Lispector, evidentemente es un país con una fuerte propensión a crear una cultura que trascienda tanto el latinoamericanismo como el europeísmo, una cultura cósmica muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido sí, yo también lo prefiero a la afectación argentina, pero sin dejar de decir en este sentido que hay afectación en cualquier cultura. Quizás la afectación es el mal que nos debemos cada vez que debemos pensar en una cultura, y sobre la base de lo afectado que sabemos ser. Se acaba de escuchar Sí, otro gol. toda esta charla está puntuada gramaticalmente por los goles de quién sabe quién. Por una desafectación de Yo diría una que es el cantidad de mismo que el gente que muy grande. empató, no sé, porque el primero se escuchó más lejano, Sí. digamos, este se escucha acá cerca. Hay que ver quién Claro, empató. sin saber. Por eso, sí. Claro, o sea, qué buena forma de escuchar partidos como una investigación de Sherlock Holmes, ¿no? Una especie de semiología de la voz, ¿no? Sí. Una semiología del grito de gol. Y la vecindad de los gritos, etc. Y después el hecho de estar en Brasil yo creo que afecta el estilo, por supuesto, en el sentido de estilos de vivir, es inevitable la afectación del estilo, ¿no? Y contribuye finalmente a seguir debatiendo, que es el único debate fuerte que tenemos, en el sentido de cuál es el estilo argentino, ¿no? Pues es muy provocativo eso. Yo sé que en este momento decir estilo argentino es algo que invoca cierta incomodidad, pero bueno, de esa incomodidad estamos hablando, ¿no? Yo te propongo un momento sincrético. Es lo que nos merecemos a esta altura del partido. Nunca mejor dicho que ahora. Vamos a escuchar a la señora Mercedes Simone, Muy bien. nacida en La Plata en 1904. Aparentemente todavía vive esta mujer, es decir, que tiene más de 92 años. Tuvo una carrera espectacular que empezó cantando acompañada en guitarra por su propio esposo, y luego sí cantó con orquestas. A partir de 1920 y pico se convirtió en una de las 4 o 5 grandes mujeres que cantaron tango. Pero este aquí, que como pasó con muchas cantantes de tango, sobre todo mujeres, se hizo famosa en toda América Latina, y entonces su repertorio se amplió. Y lo que vamos a escuchar ahora es producto de esa ampliación. Es decir, una versión muy muy linda de Noche de Ronda de Lara, en la voz de Mercedes Simone. Yo tengo que confesar que hasta hace muy poco no le tenía mucha confianza a esta versión, casi que no la había escuchado, la saltaba en el disco, y una mujer a la que quiero mucho me hizo ver que realmente era una versión muy generosa, muy rica. Entonces se lo vamos a dedicar a esta mujer, y después seguimos con Horacio González y Américo Cristófalo en el banquete.
noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza por mi malecón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuele vaya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuele vaya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena, que se acaba por llorar. Noche de ronda de Lara, uno de los grandes boleros de la historia, en la voz de la argentinísima Mercedes Simone. Seguimos hasta las 8 con Horacio González y Américo Cristófalo. Tenemos dos llamaditos más. Uno se me traspapeló evidentemente de antes porque es de Dolores de Belgrano y dice que al igual que Marta es un placer escuchar a dos hombres inteligentes. Supongo que se refiere también a nosotros, Horacio. Y si hubiera escuchado el programa o hubiera hecho el llamado después de la incorporación de Américo, no sé de cuántos hombres inteligentes hablaría. Américo, ¿vos por cuántos te contás? No menos de uno. No menos de uno. Y Marcia de Aedo, me parece que, dada la hora, nos da tema, si Horacio te parece pertinente, para terminar el programa, con una pregunta que dice, es la pregunta por la cosa, como diría el maestro. Como diría el maestro, sí, el Caparrós, ¿no? ¿Cómo nace, ¿Cómo nace la idea para un ensayo? ¿Y cuál es el tiempo de su génesis? Vamos a dejar aquí a... Bueno, en realidad hoy tenemos a los ensayistas, Américo Cristófalo, claro, los especialistas, autor de por lo menos un libro publicado. Sos vos. Yo vine acá, acepté los ensayistas, así como se dice, alegremente. Bueno, ensayen ahora una respuesta, por favor, en los minutos que quedan. Y en principio yo diría que no sé si hay una idea previa. El ensayo tiene esa peculiaridad de asociar la idea a los actos de escritura a medida que se van dando. Yo, en fin, no sé el nombre de quién puedo hablar. Ensayistas que leo, puedo citar a Martínez Estrada, que me parece un momento muy evidente, un momento de mucha altura del ensayo argentino.
Ahí se puede decir que hay ideas, pero ¿qué serían de ellas despojadas de esa respiración que tiene? Claro, pero en tu caso, por ejemplo, la decisión de trabajar sobre Roberto Arlt es una decisión, obviamente, a priori del hecho de escribir. Sí, esa decisión es a priori, tiene una decisión a priori que en este caso puede estar regida por el hecho de que hay mucho escrito sobre Arlt, entonces aparece algo así como el misterio de por qué venir a decir algo más. Y en otros casos lo contrario, un tema que uno siente que aparece justamente con una nota de originalidad, de que no ha sido tocado antes o trabajado antes. Entonces, claro, la idea es trabajar un tema, ya no supone ni la originalidad del tema, ni supone el hecho de agregar una cuenta más al rosario. En este caso, la idea del ensayo que asocia escritura a idea no tiene mucho que ver con la idea de un trabajo. Y no sé si tiene que ver con la inspiración también, tiene que ver con algo que habitualmente se disocia en lo habitual de las escrituras, tanto periodísticas como académicas, que es la idea, su materia, digamos, ideológica, entendiendo por ideología todos los partidos que puede tomar sobre los más distintos temas, y el momento de la escritura, que en general es visto como instrumental o como vicario respecto al objeto del cual se trata. Entonces, en ese sentido, esa fusión es una fusión que nos ayuda a que el ensayo aparezca como el gran género de la transmisión, digamos, ¿no? No es el ensayo es el género que rehúsa esencialmente la idea de la consigna, que es el momento donde el lenguaje se pone tanto a disposición de la idea en la consigna, que finalmente a veces terminan siendo hallazgos de lenguaje, como en la publicidad. Uh-huh. Entonces, curiosamente, y como paradoja, aforismo, ¿no? Como paradoja, yo diría que en la consigna, tanto política como publicitaria, que en el fondo son las mismas, a veces aparecen en forma muy destacada y casi hiriente y hasta molesta las virtudes que uno quisiera ver del ensayo. Entonces uno podría decir, si está la consigna, como ¿para qué tomarse el trabajo? Es que justamente me parece que acabas de definir extraordinariamente. Se nos dice inteligente. Ya uno termina como dice Borges, uno termina pareciéndose a lo que los demás creen de uno. Pero digo, los dos extremos entre los cuales se movería la escritura del ensayista, el tratado exhaustivo, pormenorizado, amplio, que trabaja con la ilusión de agotar el tema, y en el otro extremo la consigna o la frase lapidaria, digamos, el aforismo, ¿no? el epigrama. Se puede usar, yo creo que el ensayo es escarpado y heterogéneo, acepta distintos trámites en sí mismo. Sí, siempre está en cuestión, digamos, el hecho de si, digamos, en la escritura del ensayo hay un objeto previo, digamos, que de algún modo entiendo que es aquello que vos recién señalabas, Horacio, como lo que queda establecido como relación vicaria del ensayo respecto de otro tema, digamos, en este caso el Arlt o cualquier otro. Uh-huh. Digamos, es un objeto previo que lo supondría del ensayo, que es un género menor, digamos, un género que efectivamente no está alentado por una perspectiva o por un espíritu creador, digamos. Como si el hecho de que hubiera un objeto previo de algún modo lo terminara esclavizando, digamos, en relación precisamente con ese objeto. Hay una polémica en el texto de Adorno sobre el ensayo, en ese sentido, que es muy interesante. Él lo que dice es que el ensayo ahí, me parece que la idea es esta, que se mueve entre esa tensión, la relación con ese objeto previo, y, digamos, la posibilidad de establecerse en un lenguaje que va en la dirección de lo poético, ¿no? Uh-huh. Es como si efectivamente en esa tensión, que es la del objeto previo y la del lenguaje poético, de algún modo quedará comprendido efectivamente el aliento, el acento, el tono la parábola del ensayo, que describe el ensayo. Claro. Nosotros nos vamos a quedar acá, no sé cuán poéticos habremos sido, seguro que mis invitados un poco más que yo. Para eso los traje al fin y al cabo. Horacio González, muchas gracias. Hay un minuto más para desmentir esto último que dijiste. No te alcanzaría, necesitarías muchos argumentos. Y Américo, bueno, te invitamos como siempre a volver cuando quieras, de esta o de cualquier otra manera. Esperemos que el resultado del partido de hoy sea cercano, favorable a nuestras más caras ilusiones. Yo quiero agradecer el asombroso trabajo que te tomaste, lo tomo como una generosa obra de amistad.
Así es, así es. Una amistad De otro modo jamás se comprendería. Bueno, los espero el sábado que viene a las 6 de la tarde. Seguimos con el banquete. Hasta luego. Ahora vamos a escuchar, eso sí, antes de irnos me estaba olvidando de anunciar el tema de despedida, Two Bass Hit de Lewis y Gillespie. Es el sexteto de Miles Davis en el Festival de Newport en el año 58. Tocaban unos nenes improvisados, todos ellos. Davis en trompeta, Cannonball Adderley en saxo alto, Coltrane, que hacía su presentación en sociedad, en saxo tenor, Bill Evans en piano, Paul Chambers en bajo y Jimmy Cobb en batería. Después de este tema, los invito a seguir escuchando la radio con los muchachos de Perdido por Perdido. Gracias.